En este video vamos a hablar acerca de cuándo comprar acciones. Revisaremos los 7 mejores momentos para invertir en renta variable. Una de las decisiones más importantes cuando se piensa invertir en acciones y renta variable es la selección del momento en el cual se piensa realizar la compra de algunas acciones. En este video trataremos de explicar algunos de los mejores momentos en los cuales es conveniente comprar acciones e invertir en renta variable. La primera estrategia es comprar acciones en periodos después de un crack bursátil y caídas exageradas en el precio de las acciones en general. Sin ninguna duda, los periodos después de un crack bursátil y una exagerada corrección de los precios de las acciones son los mejores momentos para entrar en el mercado bursátil. Pero lograr encontrar el piso de un mercado no es tarea fácil. El gráfico del índice S&P 500 desde el año 1950 hasta el año 2016 permite ver claramente algunos periodos de corrección en este índice y de los precios promedios de las diferentes acciones en los Estados Unidos. Cuando han ocurrido importantes cracks bursátiles, el mercado corrige a la baja, logrando que la gran mayoría de acciones se puedan comprar a precios de remate. Históricamente, uno de los mayores cracks económicos ocurrió entre los años 1929 y 1932, cuando el mercado corrigió 89% a la baja. Entre las principales causas de esta crisis, se encontró que muchas personas compraron acciones con crédito. Se generó una gran burbuja que explotó cuando, como una bola de nieve, comenzaron muchos operadores a vender sus posiciones sin encontrar suficientes compradores, provocando un efecto de rebaño, donde a causa del pánico muchas personas vendieron sus acciones a precios absurdos, por la falta de demanda y la necesidad de cubrir los créditos con los que se habían comprado las acciones. Otro crack bursátil ocurrió en el año 2008. La causa de este colapso de los mercados fueron principalmente las hipotecas subprime, donde no pudieron pagarse préstamos que los bancos otorgaban sobre hipotecas sin un respaldo adecuado. Llegó el momento donde muchas personas no pudieron responder por estas acreencias y los bancos vieron multiplicadas sus carteras vencidas, llegando incluso a que el banco Lehman Brothers quebrara, generando un efecto en cascada donde las acciones se fueron a pique. Otra importante corrección ocurrió en los años 2000 a 2002. En ese momento, el índice tecnológico Nasdaq corrigió a la baja 82%. La causa de este colapso fue la hipervalorización de las llamadas empresas .com, que cotizaban a múltiplos muy por encima de sus ventas y fundamentales. Lo importante es observar que cuando se consigue entrar en el mercado después de un periodo de grandes correcciones, se pueden obtener precios de acciones de grandes compañías con grandes descuentos y a precios de remate gracias al pánico del momento, que generalmente sobrecastiga los precios de todos los activos sin distinguir en ese momento casi ninguna empresa. La segunda señal de que es buen momento para comprar acciones son los titulares de los diarios y periódicos. Generalmente, los medios de comunicación que no se especializan en temas económicos pocas veces tienen en sus titulares temas relacionados con los mercados bursátiles y los precios de las acciones. Cuando los medios, como noticieros y titulares en primera página de medios tradicionales, muestran información relacionada con el mercado financiero, es porque se tienen importantes movimientos en los precios de las acciones. Generalmente, los artículos se encuentran con palabras como crack, colapso en los mercados, crisis, lunes o martes negro, pánico, derrumbe, salida de capitales. Son algunas de las palabras que pueden dar muestra de que los mercados se encuentran en periodos difíciles y de importantes correcciones. En estos momentos es mejor no entrar en el mercado, pues es posible que el periodo de corrección se prolongue por días e incluso meses. Uno de los indicadores que permite medir esta inestabilidad de los mercados es el índice VIX, creado en 1993 para medir la volatilidad de los mercados. Los periodos después de unos meses de estas crisis suelen ser los mejores momentos para la compra de acciones en empresas con buenas perspectivas y con un crecimiento importante. El tercer elemento que se debe tener en cuenta cuando se van a comprar acciones es que la recuperación y los ciclos económicos y bursátiles no son iguales en todos los países. Hay que tener en cuenta el mercado donde se opere, en particular el país o región. Históricamente, el mercado de los Estados Unidos en los últimos 50 años ha demostrado que tiende a recuperarse rápidamente,
Podemos considerar que la década de los 70 fue el periodo donde durante casi una década el mercado no pudo superar los máximos alcanzados en 1968. En promedio, los ciclos bajistas en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial han tenido una duración de 363 días y los ciclos alcistas han tenido una duración de 1687 días. En otros países, los periodos de crisis y mercados a la baja pueden durar bastantes años e incluso décadas para recuperarse. No falta revisar mercados como el de Venezuela y Portugal en los últimos 10 años para ver ejemplos puntuales. El cuarto momento para comprar acciones es después que un país ha entrado en recesión. Los periodos de recesión económica son etapas en donde el crecimiento económico es negativo. En estos periodos, las ventas y utilidades de la mayoría de empresas disminuyen. Estos hechos ocasionan que los mercados se encuentren más prevenidos al riesgo y a las inversiones en renta variable. De igual forma, en estos periodos, los resultados de las empresas muestran por lo general cifras negativas, situación que genera muchas veces la caída en los valores patrimoniales y por ende la disminución en el precio de las acciones. Generalmente, los mercados se anticipan a las crisis o recesiones. Esto quiere decir que desde antes de estos periodos ya comienza a verse una disminución en el precio de las acciones. Históricamente, las recesiones en los Estados Unidos han estado acompañadas de caídas en los precios de las acciones, arrastrando al resto de los mercados a correcciones importantes. Sin embargo, algo que caracteriza el mercado americano en los últimos 50 años es su rápida recuperación. Como ya se mostró, los periodos de ciclos bajistas han tenido una duración promedio de 363 días. Entre los indicadores que pueden mostrar el inicio de una recesión en un país y que de alguna forma impactan el mercado bursátil se encuentran la creación o destrucción de empleo de una economía, la caída en la industria en indicadores como los índices de producción industrial, los índices de confianza de los consumidores, las ventas de vehículos nuevos, las ventas de viviendas nuevas y usadas, el tamaño y calidad de las carteras de los bancos, el contexto internacional de crecimiento e incertidumbre. Todos estos índices son publicados generalmente trimestral o mensualmente y pueden indicar acerca del inicio de periodos de recesión, que van acompañados de periodos de corrección en el precio de las acciones. Otro factor relacionado, sin duda, es la capacidad de la economía de un país de salir de la recesión en un periodo de tiempo relativamente rápido. Economías con una democracia sólida y fuertes instituciones tienden a salir en 1 o 2 años de periodos de crecimiento negativo. Recesiones como la reciente de Brasil permite ver cómo en los años 2015 y 2016, con periodos de crecimiento económico negativo, el índice Bovespa tenía valores entre los 42.000 y 50.000 puntos, con precios de acciones en verdaderas gangas. Después de la recuperación para el año 2019, el índice tenía un valor de 102.000 puntos, con valorizaciones en algunas acciones de más del 100% en un periodo de 3 años. El quinto momento para comprar acciones es cuando un sector económico entra en crisis. Existen periodos de tiempo en donde por diversos factores un sector económico particular entra en periodo de crisis, observándose una reducción en el precio de las acciones de este sector. Un ejemplo claro de este comportamiento se pudo observar en el sector petrolero entre los años 2014 a 2016. Debido al aumento de la producción mundial gracias a los proyectos no convencionales del llamado fracking, en Estados Unidos se produjo un desequilibrio entre la oferta y demanda, en donde la producción se encontró por encima de las necesidades del mercado. En este periodo de tiempo, el precio del crudo referencia Brent pasó de valer $112 por barril a incluso niveles de 35. Esta caída exagerada en los precios provocó que todas las empresas petroleras en el mundo redujeran sus ventas, ganancias y sus precios en bolsa. Para hacerse una idea de las valorizaciones que se lograron después de la recuperación, puede revisarse el precio de la petrolera Petrobras para el año 2016, con precios de su ADR por debajo de $4. Para el año 2019, la recuperación permitió ver valores de $14 por acción. Otro ejemplo sería el de la colombiana Ecopetrol, con precios de su ADR para el año 2017 a menos de $6 y para el año 2019 con precios de $17. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta con respecto a la crisis en un sector o producto es el futuro a largo plazo de la empresa o de esta industria.
Hay algunos casos donde el sector entra en crisis, pero nunca se recupera. Ejemplo de esto es Blockbuster. El sector de alquiler de películas nunca se recuperó ni se recuperará. Otro ejemplo son las agencias de viajes físicas. Solamente en Estados Unidos han cerrado 13.000 agencias de 34.000 que existían. Los periódicos físicos son otro sector que entró en crisis y nunca se recuperó. Desde el año 2004, 1.800 periódicos en los Estados Unidos han cerrado. Esto implica que cuando un sector, industria o empresa entra en crisis, es importante analizar el futuro de estos activos para tratar de comprender si es el fin de este sector o producto o si por el contrario, la recuperación puede darse en un periodo de tiempo no muy largo. El sexto momento para comprar acciones es cuando los precios de las acciones son realmente absurdos y no muestran su valor fundamental. Una de las ventajas del mercado bursátil es que en el corto plazo el mercado es imperfecto y en algunos casos irracional. Son muchas las ocasiones en donde el precio de una o varias acciones no muestran su valor y fundamentos. Es en ese momento cuando se debe analizar en detalle la causa del por qué el precio de la acción no muestra el desempeño de la empresa. Hay diversos factores. Uno de ellos es que puede ocurrir que algún fondo tenía una posición fuerte en este activo y por diversas razones que no están relacionadas con el desempeño de la compañía deseen vender un número considerable de acciones, generando que el precio caiga sustancialmente. Otro de los elementos es que, por ejemplo, un mal manejo corporativo o de algún directivo de la compañía genere rumores acerca de malos manejos o hechos relacionados con corrupción. En estos casos, el gobierno corporativo de la empresa pierde credibilidad, arrastrando generalmente el precio de su acción a la baja. Un ejemplo de esta situación se pudo observar con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, en donde la información de cerca de 50 millones de usuarios en Estados Unidos fue vendida para influir en las elecciones. Esta noticia fue publicada en marzo del año 2018. Debido a este escándalo, el precio de la acción cayó desde los $190 hasta los 157. Sin embargo, los fundamentales y los buenos resultados de la compañía permitieron que el precio de la acción se recuperara en unos 4 meses, llegando a valores de $207. Otro ejemplo de esta situación se pudo observar con los títulos de la colombiana Corfi Colombiana, empresa socia de la brasilera Odebrecht, ambas constructoras y socia en el proyecto de la Ruta del Sol en Colombia. Debido al escándalo de corrupción de este contrato y de su socia brasilera, la acción de la empresa colombiana llegó a finales de 2018 a precios de alrededor 16.000 pesos colombianos, pero se recuperó rápidamente gracias a sus buenos resultados y sólidos fundamentales, alcanzando un precio de 28.000 pesos colombianos en un periodo de 9 meses. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la caída de los precios de las acciones de una compañía, pues en algunos casos, los grandes problemas de una empresa y principalmente su alto endeudamiento o mal manejo no permiten que ésta se recupere y entre en cesación de pagos o incluso la quiebra de la misma. Ejemplos de esta situación en Estados Unidos son la quiebra de Enron en el año 2002 y del banco Lehman Brothers en el año 2008. Otro ejemplo es la canadiense Pacific Rubiales y la colombiana Interbolsa, cuya quiebra llevó a que el valor de sus papeles llegara a cero. El séptimo momento para comprar acciones es cualquier momento si se piensa invertir a largo plazo y se invierte en empresas sólidas y en mercados confiables. Si algo ha mostrado los mercados de renta variable en las economías más importantes del mundo es que a largo plazo los índices y valorizaciones siempre tienden al alza. El crecimiento de la economía, el crecimiento de la población, el aumento de las clases medias en países como China, India, Brasil, Indonesia y algunos países latinoamericanos han permitido que durante el último siglo las economías presenten un aumento en su Producto Interno Bruto, motivando a que muchas compañías tengan importantes crecimientos. Ahora, si se revisa con más profundidad la evolución de los principales índices bursátiles, se observa que hay mercados que tienden a recuperarse con mayor fuerza y velocidad después de la crisis, además de mostrar periodos de tiempo más largos con precios al alza. Si se revisan los índices de Estados Unidos, Alemania y Japón, se observa cómo durante los últimos 10 años han tenido un crecimiento sostenido y constante. Otros mercados llamados emergentes que han tenido periodos de importantes valorizaciones en sus índices
son los de India, Brasil e Indonesia. Estos índices muestran que si se invierte en economías con un buen crecimiento económico y en empresas sólidas, los precios de los activos en periodos de tiempo largo, mínimo 5 años, y el valor de las acciones tienden por lo general a valorizarse. Por supuesto que el trabajo del inversor es seleccionar los activos con mejores perspectivas y el mercado que ofrezca las mejores oportunidades. En la descripción del video podrás encontrar algunos cursos sugeridos acerca de la inversión en bolsa y renta variable. Si el contenido del video te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Ingresa a invertología.com para más información en el sector de las inversiones y los negocios.